para recibir fondos por una ronda del Fondo Global para la Tuberculosis, el SIDA y la malaria, que nos va a permitir incrementar la cantidad de recursos en prevención para utilizar las campañas, para hacer más efectivos en un promedio para 5 años de 65 millones de dólares. Esta posibilidad nos abre la posibilidad que nos abre posibilidades de un mundo un poco distinto para que los programas estatales, como el programa ejemplar de la Ciudad de México, otros programas en donde más se concentra la epidemia, de manera articulada con otros actores, podamos ser más eficientes. Pero me parece que los retos siguen estando ahí, justo en quienes nos escuchan, en quienes nos miran, en que tenemos que abordar este tema, no olvidarlo y que no sea una epidemia del pasado. Y que no se toque nada más cada 1 de diciembre. Así es. Claro. Porque finalmente, si mal no recuerdo, también con ustedes, o ustedes confirman que los números se movieron. Y ahora las mujeres, mientras todo esto se desarrolla, mientras todo esto ocurre, las mujeres, por ejemplo, en la capital del país, aquí en México, están siendo cada vez más víctimas. Hay un fenómeno que sucede aquí y que podría... Y lo que queremos es ser muy claros. No es que haya una feminización de la epidemia, al menos en la ciudad. Eso no ha sucedido. Es decir, en la Ciudad de México sigue siendo fundamentalmente una epidemia concentrada en grupos como el de hombres que tienen sexo con otros hombres y población transgénero, ¿no? Son los grupos mucho más severamente afectados. En el esquema de México, bajo las características de México. Así es. Pero ¿qué les parece si en nuestro quinto y último bloque hablamos sobre otros patrones que desafortunadamente pues convierten a un continente entero como África, como el lugar donde sin mayor control o de una manera mucho más rápida se está propagando? Y también me decías la zona del Caribe, que está muy cerca de nosotros y que a lo mejor se pareciera, y sin embargo tiene un comportamiento distinto, ¿no? Volvemos. África es quizás el peor escenario. 95% de los huérfanos en el mundo por complicaciones derivadas del SIDA están en ese continente. 70% de los más de 34 millones de infectados también radican en África. Pobreza, desplazamientos forzosos, guerras, emigración. Es como digo yo, querer apagar un incendio con gasolina y es la suma de todo. Como esta película famosa, La suma de todos los miedos. Yo creo que en África es la suma de todos los miedos que tenemos en otras regiones, ¿no? Hay que apuntar que hay una realidad ciertamente distinta a la nuestra y que es la suma de muchos factores, las dificultades que implican las migraciones, las guerras, la malnutrición, la pobreza, la falta de recursos, etcétera. Pero hay algunas que me gustaría destacar. Por ejemplo, en algunos países de África hasta hace muy poco carecían de marcos normativos que regularan la atención o que previnieran la discriminación, camino que ya está andado en muchos rubros en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, existe control de la sangre desde finales de los 80, desde principios de los 90, existe la norma oficial que regula la atención respecto al VIH-Sida, existen leyes contra la discriminación desde el 98, en nuestro país 10 entidades federativas penalizan la discriminación por razones de salud o por orientación sexual incluidas, 9 entidades tienen leyes contra la discriminación, hay una ley federal contra la discriminación, en el 2001 se puso el derecho constitucional a la no discriminación por todos estos motivos. Todo eso favorece y eso en muchos de los países, con sus más y sus menos, de África no existe o apenas se están dando los pasos para ello. Habría que decir que África tiene una epidemia muy antigua, ahí inició la epidemia y por supuesto tiene muchos mayores casos. A diferencia de nosotros es una epidemia mucho más en el medio rural y semirural, lo cual da una perspectiva impresionante. Habría que hablar quizá de los mitos que hay acerca de cómo curarlo. Entonces creo yo que no somos comparables en ningún sentido. ¿Podríamos tener una epidemia generalizada? Sí, si no actuamos ahora. Y el otro tema que subyace es que después de tantos años de epidemia empiezan a aparecer
cosas que sí son similares. Por ejemplo, la característica de hombres que tienen sexo con otros hombres empieza a aparecer con frecuencia en países africanos. Entonces hay muchos temas ahí que no debemos olvidar y que son una lección africana y que se están repitiendo en el Caribe. Al inicio tú mencionaste qué experiencias han sido exitosas en qué lugares. Evidentemente en África ha habido intentos fallidos de hacer prevención, sin embargo también ha habido algunas experiencias exitosas, ¿no? Los recursos internacionales, las iniciativas religiosas que en nuestro país serían difíciles de creer, en África son una respuesta totalmente organizada. También hablábamos, a lo mejor para ir cerrando o para ir concluyendo, acerca de las mejores estrategias internacionales, ¿no? Por ejemplo, pienso en Alemania, un país que ha hecho prevención interesante en materia de VIH. Han logrado abatir la transmisión, el rubro de transmisión por vía sexual. Sin embargo, tienen un problema grave en usuarios de drogas inyectables, por ejemplo, ¿no? La discriminación ahí y la segregación es con los usuarios de drogas, no con los hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿no? Son contextos culturales muy distintos. Y creo que es ahí en donde tiene que apuntar lo que se tiene que hacer, no solo en México, en África, sino en general en muchos países. Apuntar a la epidemia interna, es decir, las características que cada epidemia tiene en cada país o en cada región, y dirigir un extinguidor directamente a apagar, como dice este ejemplo famoso del Banco Mundial, en cada fuego, darle a cada persona un extinguidor para que pueda apagar el fuego en su casa o en donde sea necesario, ¿no? Yo también quisiera mencionar que la situación africana la vemos reflejada muy cerca. El Caribe, que está mucho más cerca que África, tiene porcentajes similares. Belice, nuestro país vecino al sur, el 2% de su población afectada. Haití, el peor de los casos, es el 6% de su población afectada. Centroamérica, declarada zona de emergencia por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas, ONUCIDA, pero todos ellos... ¿A qué te refieres con zona de emergencia? Zona de emergencia porque hay un incremento notable de casos. ¿Sí? Empiezan a haber epidemias concentradas que podrían generalizarse en los próximos años. Y centroamericanos y caribeños cruzan nuestro país. Entonces, vamos, el mundo es una situación global. Lo que sucede en África nos impacta de muchas formas y hoy vivimos realidades que contrastan y que se empalman. Entonces, creo yo que estas son las lecciones aprendidas para nuestro país. ¿Dónde esperamos los nuevos casos en nuestro país? Incremento en mujeres, por supuesto, que se mantenga con cifras importantes y relevantes en hombres que tienen sexo con otros hombres. Incremento en usuarios de drogas inyectables, que esto tiene que ver con nuestra situación fronteriza, con situación económica. Personas en estado de reclusión. Personas en estado de reclusión, por supuesto, y poblaciones móviles. Y esto tiene que ver con la migración del sur hacia el norte y la migración interna que tenemos en nuestro país. Entonces creo yo que estamos en un momento oportuno para evitar que esta epidemia concentrada se generalice en nuestro país, que solamente garantizando marcos, como nos mencionaba Ricardo Hernández, normativos adecuados y haciendo cambios sociales y mejorar esta calidad de toda la atención directa en la que proporciona cada estado, podríamos cambiarlo. Para México el lema con lo que empezamos, este internacional se mexicaniza justamente en estos temas. Detengamos al SIDA, no a la discriminación y no a la homofobia. Los dos temas que en nuestro país subyacen a esta epidemia y que se han convertido en el obstáculo en la atención, en la prevención y que no evitan la disminución de casos y la mortalidad de personas que hoy viven con VIH por estas causas, las sociales, las médicas o las de falta de calidad de atención. Hemos mejorado, pero tenemos muchísimos retos que cumplir. Claro. Y por último, en cuestión de derechos humanos, para no olvidarnos del lema internacional, ¿cuáles serían las próximas acciones entre comisiones de derechos humanos que ustedes ven cercanas que podrían encauzar de alguna forma este esfuerzo internacional y en el que obviamente se tiene que sumar México en el escenario próximo? En la Comisión Nacional hemos emprendido un trabajo en conjunto con la inmensa mayoría de los organismos públicos de los estados, en donde hemos impulsado la agenda del VIH en relación con derechos humanos y hemos hecho un trabajo en conjunto con autoridades locales, las organizaciones de la sociedad civil, el Ombudsman local y nacional para la identificación de los temas locales que podrían ayudarnos a atender esta realidad o los temas problemáticos, ¿no? Y a partir de ello podemos dar los siguientes pasos para que haya una respuesta también local mucho más adecuada, tanto en marcos normativos, calidad de la atención, no discriminación, combatir la homofobia, combatir el machismo, que son factores fundamentales que tendremos que atender. Solamente una atención que integre todos estos elementos
va a resultar eficaz para el desarrollo de una política pública acorde a los derechos humanos, más eficaz para la prevención y el consecuente disminución de violaciones a los derechos humanos y una salud pública mucho más eficaz. Claro. En el programa de VIH-Sida de la Ciudad de México, recientemente, esta semana, se inauguró un módulo autónomo de derechos humanos junto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la participación de una organización de la sociedad civil, con la idea que plantea Ricardo, ¿no? De tener una ventanilla autónoma ahí mismo en la clínica que pueda no solo dar escucha, dar referencia y dar atención a las quejas cuando lo son, ¿no? Derivarlas y ayudar a las personas, no sé, a ayudar a las personas en la observancia y el respeto de sus derechos desde la institución también. Entonces, este programa será anunciado el día de hoy por el jefe de gobierno, 1 de diciembre, y bueno, es en observancia al lema que se plantea este año de los derechos humanos, y creo que es la asignatura pendiente. Claro. Finalmente yo diría que bueno, nuestros esfuerzos tienen que ver también con quienes nos escuchan, que el mensaje que tratamos de dar tiene que ver con la terrible situación africana y del Caribe, pero en cómo eso se traduce en sus vidas particulares. Pongan el tema de SIDA sobre la mesa, detección oportuna, que es uno de los retos importantes a la clínica del programa de SIDA del Distrito Federal, como en todo nuestro país. Y prevención. Llega la gente muy tarde. Y por supuesto el tema de la prevención, que ese es, me parece, el gran hueco, el gran obstáculo que tenemos y que esperamos que con este recurso adicional del Fondo Global, que vamos a ejercer entre muchos actores, pues podamos hacer la diferencia y de verdad hacer una modificación para detener la epidemia. Claro. Si me permiten, yo les quiero comentar que en el prefacio de su libro Año 1000, Año 2000, la huella de nuestros miedos, el escritor francés Georges Duby se pregunta ¿para qué escribir historia? Y él mismo se responde si no es para ayudar a los contemporáneos a confiar en el porvenir y a encarar mejor armados las dificultades. El VIH-Sida sigue siendo uno de nuestros mayores retos como seres humanos y sociedades. Ojalá que todo lo dicho y escrito sobre este tema sirva para encarar y también para detener la pandemia. Por mi parte, quiero agradecerles el favor de su asistencia, pero también quiero que nos acompañen a ver pues, un recorrido que nosotros hacemos habitualmente al final de nuestro programa por los hechos que ya fueron noticia, pero que en los próximos días van a volver a ser historia. Es nuestro segundo carrusel internacional. Filipinas fue el escenario de la masacre de 57 personas por la disputa de poder de dos clanes. Los hechos ocurrieron en la isla de Mindanao, en donde un grupo de 100 encapuchados asesinaron a los integrantes de una caravana que pretendía registrar a un candidato al gobierno local. Datuan Dal Ampatuan Jr., hijo del jefe del clan de los Ampatuan, ya fue detenido como principal responsable de la masacre, en donde murieron 27 periodistas. Las investigaciones siguen y organismos defensores de los reporteros han levantado la voz. En Irlanda, Dermot O'Hare, ministro de Justicia, informó que los sacerdotes acusados de pederastas serán llevados ante la justicia. El Ministerio Irlandés de Justicia dio a conocer un informe que revela que la Iglesia Católica Irlandesa, en complicidad con el Estado, ocultó los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes de 1975 a 2004. Dermot O'Hare se comprometió a llevar a los delincuentes a los tribunales independientemente del tiempo que ha pasado desde que sucedieron los hechos. El arzobispo de Dublín, Darren Martin, se mostró avergonzado y apenado después de haber conocido el contenido del informe de 700 páginas. Ustedes la causa, nosotros el efecto. Por eso su opinión para nosotros es muy importante. Llámenos o escríbanos. Los teléfonos y el correo electrónico aparecen en su pantalla. Yo soy Mario Alberto León y les recuerdo que aquí en Efecto Televisión somos el vehículo para la historia. Tenemos el espacio, somos su pasaporte internacional. Por su atención, gracias.